Hola, en esta oportunidad les habla Antonio Robinson Acuy Rivera, como parte del curso Problemas y desafíos en el Perú actual. Nos toca tocar el tema de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Acá una breve introducción del tema, ¿no? La reforma agraria ha sido un proceso de redistribución de tierras que tuvo inicios entre los años 1895 y 1930. Desde sus inicios se ha sido un tema de debate constante respecto a la parte económica y política, ¿no? Siendo de la primera se enfoca en la distribución de la parte equitativa de las tierras y la segunda de los beneficios a largo plazo, en este caso de sus beneficiarios. Por ello, en el presente informe abordaremos la repercusión que tuvo de la reforma agraria de la vida económica, social y política, estableciendo logros y desaciertos de esta forma, como la transferencia de las tierras, el incremento del ingreso campesino, entre otros. Matos Mar y Mejía en 1980 considera en su estudio La reforma agraria en el Perú que entre las transformaciones agrarias actuales en el continente, en especial en América Latina, que la reforma agraria acontecida en el Perú desde sus inicios en el año 1969 apareció como un hecho único, convirtiendo las haciendas en cooperativas, cancelando la oligarquía que gobernaba en aquella época y entregó al Estado un nuevo rol en la agricultura. Sin embargo, resultó totalmente incapaz de dar solución al problema de la agricultura. Como antecedentes podemos mencionar que la reforma agraria fue una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones internas para su realización se presentaron en los años 50, como la migración del campo a la ciudad, y se había incrementado significativamente y en las clases urbanas acomodadas apareció el temor de la formación de cinturones de pobreza. Dentro del aspecto político de la reforma agraria estuvo profundamente marcado por su contexto histórico y los objetivos del régimen militar de la época. A continuación destacamos los siguientes elementos. Consolidación del poder del gobierno militar. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder mediante un golpe de Estado derrocando al presidente de esa época, Fernando Belaúnde Terry. Su gobierno, conocido como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, se presentó como un régimen de corte nacionalista y reformista, con un fuerte enfoque en la redistribución de la riqueza y el control estatal de los recursos estratégicos. La reforma agraria fue uno de los pilares fundamentales del proyecto político de Velasco. Su objetivo era ganarse el apoyo de los sectores campesinos y al mismo tiempo debilitar el poder de la oligarquía terrateniente que tradicionalmente había tenido una gran influencia en la política peruana, ¿no? La reforma agraria buscó de alguna forma quebrar el poder político y económico de este grupo, expropiando sus tierras y redistribuyendo a los campesinos y comunidades agrícolas. Segundo punto del aspecto político es la política de masas y nacionalismo. La reforma agraria fue vista como un componente clave del proyecto nacionalista de Velasco, que aspiraba a construir una nueva identidad nacional basada en la inclusión de los sectores históricamente marginados como la clase campesina. Como punto 3, el control y cambios de la estructura del poder. La reforma agraria estuvo acompañada de la creación de organismos estatales como el SINAMOS, que significaba el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, que buscaba movilizar y organizar a los campesinos en cooperativas y empresas comunales bajo la tutela del Estado. Esto implicó un fuerte control estatal sobre la economía agraria y su intento de reestructura del poder local. Segundo punto, el aspecto económico. En el aspecto económico también se va a tocar 3 puntos, como por ejemplo, como primer punto, la redistribución de las tierras. Uno de los objetivos económicos centrales de la reforma agraria fue la expropiación de los grandes haciendas y su redistribución entre campesinos y comunidades rurales. Aproximadamente 15 millones de hectáreas fueron afectadas, en lo que buscaba reducir la concentración de las tierras en manos y mejorar la productividad agrícola por parte de los campesinos, ¿no? Estas tierras que fueron expropiadas se entregaron en gran medida a cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de interés social, organizaciones campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, descapitalización del sector agrícola y la estructura de cooperativas. La expropiación de tierras afectó significativamente a la inversión privada en el sector agrícola, descapitalizando, ¿no? Las tierras expropiadas se redistribuyeron principalmente bajo la forma de cooperativas agrarias y SAIs. Estas entidades basadas en la propiedad colectiva
y la falta de capacitación en gestión, problemas de coordinación interna, burocracia y politización de las decisiones económicas reflejan su efectividad. El punto 3, el problema de financiamiento y acceso al crédito. Una vez realizadas estas expropiaciones, ¿no? El problema central se centró en la falta de acceso al crédito y financiamiento para las nuevas cooperativas y los campesinos que fueron beneficiados en sus momentos, ocasionándose un caos directamente para estos campesinos. 3. Dentro del aspecto social, las perspectivas sociales de la reforma agraria se enfocan en el impacto de las comunidades rurales y en la reducción de la pobreza, siendo que para poder mejorar las condiciones de vida de estos agricultores, al expropiar las tierras, viviendas y accesos a los servicios básicos, lo que a su vez reduce la pobreza rural. En relación a la redistribución de las tierras y la mejora de las condiciones de vida, pueden reducir las tensiones sociales y conflictos relacionados con la tierra y la propiedad. Según Montoya, en el año 1978 manifiesta en su escrito que la sociedad rural se democratizó por 3 razones principales: por la estructura del poder, que se modificó, puesto que los hacendados de las zonas solían estar en el vértice de esta estructura, se perdieron alianzas de pago de rentas y de esta manera se mejoraron las condiciones democráticas. Como conclusión, podemos decir que la reforma agraria es un proceso que buscaba redistribuir la tierra agrícola en el objetivo de encontrar solución a la reducción de la desigualdad que imperaba en relacionada al tema de la propiedad y sobre todo en mejorar las condiciones sociales y económicas de los sufridos agricultores. En otras palabras, podemos concluir que la reforma agraria fue un gran instrumento para avanzar en el desarrollo agrícola y reducir la brecha de desigualdad que existía, pero su éxito dependía íntegramente del enfoque que le daba más allá de todo lo que pretendía la distribución de la tierra, sobre todo integrando políticas económicas y sociales que intentaban brindar apoyo a las comunidades rurales. Eso es todo. Muchas gracias.